Buenas tardes a todos, bienvenidos a la conferencia 15 del curso de cálculo. En la clase pasada presentamos la fórmula para determinar la derivada de una multiplicación y la fórmula para determinar la derivada de una división. Así que hicimos varios ejercicios y asignamos 4. Vamos a comenzar la clase de hoy repasando esos 4 ejercicios que habíamos dejado pendientes en la tarea. Vamos a sumar otros ejercicios para practicarlos ahora. Y más adelante vamos a presentar la regla de la cadena, que era un tema que estaba ya, estábamos preparados para, si había la oportunidad en la clase pasada, por lo menos presentarlo, pero creo que se dio bastante bien el tiempo para explicar mejor con las pausas necesarias la regla de la derivada de multiplicación y la derivada de la división. Así que vamos a tomar en consideración esos 4 ejercicios y el primero de ellos dice lo siguiente. Así que las instrucciones son: determina la derivada, y yo voy a comenzar el ejercicio expresándolo tal y cual estuviéramos preguntando ya la derivada. No voy a decir f de x igual, sino voy directamente a decir determina la derivada respecto a x de ¿quién? En el primer caso, de x más 1 dividido entre x menos 2. ¿Bien? Bien. Determina la derivada respecto a x de x más 1 dividido entre x menos 2. ¿Qué tenemos aquí? La derivada de una división. ¿Cómo resolvemos la derivada de una división? La derivada de una división, como recordarán, es el denominador multiplicado por la derivada del numerador menos el numerador multiplicado por la derivada del denominador, todo dividido entre el cuadrado del denominador. Así que esta derivada es igual. Ya puedo decir igual directamente sin utilizar nuevamente el símbolo de derivada porque ya la estamos determinando. ¿Bien? Así que sería denominador x menos 2 por la derivada del numerador. ¿Cuál es la derivada del numerador? La derivada es 1 menos el numerador por la derivada del denominador. La derivada del denominador es 1, todo dividido entre el cuadrado del denominador, es decir, x menos 2 al cuadrado. Bien. Próximo paso. Esto es igual a x menos 2 por 1 pasa a ser un x menos 2. X menos 2. Ya podemos establecer que x más 1 por 1 es x más 1, así que distribuyo el menos x menos 1 menos x menos 1 dividido entre x menos 2 al cuadrado. Bien, ya esta parte es algebraica. Esto es igual a, buscamos términos semejantes, x y x, notarán que son términos semejantes, y cancelan x, menos 2 menos 1, menos 2 más negativo 1, negativo 3, dividido entre x menos 2 al cuadrado. ¿Alguna duda aquí? Observen. ¿Alguna duda? Bien. Como les he dicho, también se puede simplificar colocando ese negativo en el mismo centro de la barra de división
en el mismo centro de la barra de división. Y está mucho más simplificado cuando el negativo está en toda la fracción, ¿ok? Bien. Continuamos entonces. Si no hay duda, vamos para el próximo ejercicio. El próximo ejercicio es: determina la derivada respecto a x de e a la x dividido entre x más 1. La derivada respecto a x de e a la x dividido entre x más 1. ¿Cómo resolvemos esta derivada? Estamos ante la derivada de una división. La derivada de una división es el denominador por la derivada del numerador menos el numerador por la derivada del denominador. Todo dividido entre el cuadrado del denominador. Así que esto es igual al denominador por la derivada del numerador. En la clase pasada presentamos que e a la x es la función exponencial natural, donde e es un número irracional, un número infinito, no periódico, aproximadamente igual a 2.718. Si tuviéramos que trazar una gráfica que contuviera como una de las coordenadas e, estaríamos asignando una posición cercana al 2.7. Bien, así que ¿por qué explicamos eso? Porque e a la x tiene una particularidad y es que su derivada es ella misma. La derivada de e a la x es igual a e a la x. Por lo tanto, denominador por la derivada del numerador sigue siendo e a la x menos numerador por la derivada del denominador. La derivada del denominador es 1 dividido entre el cuadrado del denominador. Entre x más 1 al cuadrado. Esto es igual a x más 1 por e a la x. Bien. Yo creo que aquí vamos a ver un momento, si nos conviene utilizar la ley distributiva. Podemos romper esta expresión, pero me parece mucho mejor si utilizamos e a la x como factor común. No afectamos en nada, así que no hay ningún problema. No hay ningún problema. Así que tendríamos, no hay ningún problema, no hacemos nada con distribuir o con no hacerlo, así que podemos hacerlo como esperamos. Así que sería x por e a la x más 1 por e a la x menos e a la x, porque e a la x por 1 es e a la x. Todo dividido entre x más 1 al cuadrado. Bien, x por e a la x, x e a la x, más 1 por e a la x, e a la x, menos e a la x por 1, e a la x. Y podrán ver que estos dos términos cancelan y que me queda x por e a la x dividido entre x más 1 al cuadrado. Observen y verifiquen si hay alguna duda. Continuamos.
El tercer ejercicio dice así: determina la derivada respecto a x de e a la x multiplicado por x cuadrado más 3. Bien. E a la x multiplicado por x cuadrado más 3. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos la derivada de una multiplicación. La derivada de una multiplicación dice así: tenemos un factor y otro factor. La derivada de la multiplicación de estos dos factores es el primer factor por la derivada del segundo más el segundo factor por la derivada del primero. Bien, así que, ¿qué tal si lo continuamos aquí? Este es igual a el primer factor, e a la x, por la derivada del segundo factor. ¿Cuál es la derivada de este segundo factor? 2x más 0, 2x. Más el segundo factor, x cuadrado más 3, por la derivada del primero. La derivada del primero es e a la x. La derivada de la función exponencial natural es ella misma. Aquí no hay ningún cociente. En la regla de la derivada de una multiplicación es simplemente una expresión que ocupa una sola línea. E a la x por 2x es 2x e a la x más x a la 2 por e a la x es x a la 2 e a la x más 3 por e a la x, 3 por e a la x es 3 veces e a la x. Bien. Si quisiéramos agrupar los tres términos determinando el factor común e a la x, lo podríamos hacer y obtendríamos lo siguiente: e a la x multiplicada por 2x más x cuadrado más 3. ¿Qué hicimos en este paso? Sacar factor común e a la x, y es mucho más aceptado que cuando tenemos un trinomio, como este trinomio cuadrático, el x a la 2 se coloca al principio, el 2x a la 1 en el medio y el 3, que es el término constante, al final. Así que esto se puede escribir como e a la x multiplicado por un trinomio cuadrático llamado x cuadrado más 2x más 3. Y aquí la derivada de esa multiplicación. ¿Alguna duda? Bien. Y el cuarto ejercicio lee así: determina la derivada respecto a x de, este es el cuarto ejercicio, así que le voy a poner el número 4. El cuarto ejercicio lee así: la derivada, determina la derivada respecto a x de x a la 3 más 1 por x a la 2 más 1. Bien. X a la 3 más 1 por x a la 2 más 1. ¿Qué vamos a hacer en este ejercicio? Nuevamente tenemos la derivada de una multiplicación. La derivada de la multiplicación de dos factores es el primer factor por la derivada del segundo más el segundo factor por la derivada del primero. Así que este es igual, podemos hacerlo aquí,
es igual al primer factor, x a la 3 más 1, por la derivada del segundo factor. ¿Cuál es la derivada del segundo factor? 2x más 0. 2x más el segundo factor, x cuadrado más 1, por la derivada del primer factor. 3x cuadrado más 0. 3x cuadrado. ¿Alguna duda aquí? Esta es la parte que involucra el cálculo. Lo demás es álgebra, lo demás es precálculo. Pero la parte que realmente es cálculo es aplicar la definición, aplicar el teorema de la derivada de una multiplicación. ¿Ok? ¿Alguna duda? El primero por la derivada del segundo más el segundo por la derivada del primero. Esto es igual a, veamos la ley distributiva. 2x por x a la 3 es 2x a la 4. 2x por 1 más 2x. Vamos para esta parte. Más x a la 3 por 3x a la 2, 3x a la 4. Más 1 por 3x a la 2, 3x a la 2. ¿Qué hicimos de este paso a este paso? Aplicamos la ley distributiva. La aplicamos aquí y la aplicamos aquí. ¿Ok? Aplicamos la ley distributiva. Así que x a la 3 por 2x, 2x a la 4, más 1 por 2x, 2x, más 3x a la 2 por x a la 2, 3x a la 4, más 1 por 3x a la 2, 3x a la 2. Bien, ya tenemos la expresión expandida, no está factorizada, no está encerrada en paréntesis. Veamos los términos semejantes. Aquí vemos un término que posee x a la 4 y aquí vemos otro término que posee x a la 4. Puedo proceder a sumarlos. 2x a la 4 más 3x a la 4 es igual a 2 libros más 3 libros son 5 libros. Así que 2x a la 4 más 3x a la 4 es 5x a la 4. 5x a la 4. ¿Hay algún término con x a la 3? No. Así que vamos directamente al x a la 2. 3x a la 2 no tiene otro término semejante. Más 3x a la 2. Y con x a la 1 más 2x. Y no hay otro término. Así que ya se terminó todo. La derivada de la multiplicación en este ejercicio, la derivada de la multiplicación de x a la 3 más 1 por x a la 2 más 1 es 5x a la 4 más 3x a la 2 más 2x. Verifiquen si tienen alguna duda. Noten lo siguiente. Esto es un resumen de las reglas que hemos visto hasta ahora, ¿bien? Así que esta diapositiva es excelente. Si la pueden escribir o la pueden darle un screenshot, es excelente. Así que pueden hacerlo. Aquí vemos 3, 6, 8 reglas que hemos trabajado, pero de una forma bien sintetizada. Así que esto es lo que le llaman una diapositiva high yield. Es una diapositiva que te da demasiada información en poco espacio. Veamos qué información nos provee. Aquí vemos que la derivada respecto a x de un constante es 0. Eso lo sabemos. Cada vez que le buscamos la derivada a un número, a una constante, es 0. Veamos también que la derivada respecto a x de x a la n es nx a la n menos 1. Bien. Veamos también que la derivada, respecto a x de
e a la x, la derivada de la función exponencial natural es ella misma. La derivada de e a la x es igual a e a la x. Vean que la derivada de una constante por una función es igual a multiplicar la constante dejándola separada, pero a multiplicarla cuando ya hayamos determinado la derivada de esa función. En otras palabras, la derivada de la constante por la función es igual a determinar la derivada de la función y multiplicarla después por el término constante. Vean aquí, la derivada de una suma es igual a la derivada del primero más la derivada del segundo. Vean aquí la derivada de una resta. La derivada de una resta es igual a la primera derivada menos la segunda. Vean aquí, la derivada de una multiplicación es la primera por la derivada de la segunda más la segunda por la derivada de la primera. Bien, donde le llamamos primero y segundo, yo utilizo primero y segundo porque le llamo factores, pero si usted lo quiere ver como si fueran funciones separadas, lo puede ver. Así que yo utilizo la multiplicación de dos factores, es el primer factor por la derivada del segundo, más el segundo factor por la derivada del primero. Y noten aquí la derivada de una división, numerador es f, denominador es g. La derivada de una división, ¿verdad? Es g es el denominador, f es el numerador, es igual al denominador por la derivada del numerador menos numerador por la derivada del denominador, todo dividido entre el cuadrado del denominador. Bien, así que es una diapositiva que reúne todos los conceptos de todas las reglas de derivada que hemos determinado y que hemos utilizado hasta ahora. Bien, ¿alguna duda aquí? ¿Alguna de esas reglas no la comprenden o no le es familiar? Bien. Así que veamos ejercicios como los siguientes. Aquí tenemos la derivada de una multiplicación. Así que podríamos determinar la derivada de esta multiplicación, donde sería el primer factor por la derivada del segundo, más el segundo factor por la derivada del primero. Y ya lo veremos más adelante. Veamos aquí también la derivada de una multiplicación. ¿Quién es el primer factor? 3x cuadrado menos 5x. ¿Quién es el segundo factor? E a la x. Así que, ¿cuál es la derivada? El primer factor por la derivada del segundo, más el segundo factor por la derivada del primero. Y luego resolver. Aquí tenemos la derivada de una división. Bien. Así que hasta ahora hemos visto, en estos dos ejemplos, tenemos una derivada de una multiplicación. Tenemos esta otra derivada de una multiplicación que la vamos a realizar más adelante. ¿Ok? Aquí ya vemos un ejemplo de una división. Así que vamos a determinar la derivada de esta división, donde tenemos numeradores x, denominadores e a la x. La derivada sería el denominador por la derivada del numerador, menos numerador por la derivada del denominador, todo dividido entre el cuadrado del denominador. Así que veremos más adelante cómo queda esa derivada. Veamos esta otra derivada, donde estamos determinando la derivada de una división. El numerador es 1 más 2x, el denominador es 3 menos 4x. Sé que usualmente escribimos primero las x y al final los términos constantes, pero así es como el ejercicio no los presentan y lo vamos a trabajar de esa forma. Así que sería denominador por la derivada del numerador menos el numerador por la derivada del denominador, todo dividido entre el cuadrado del denominador. ¿Bien? Una vez resolvamos estos cuatro ejercicios, vamos a ver un ejercicio que involucra sustituciones, como este ejercicio. Y noten que este ejercicio tiene la particularidad de ser muy simple. ¿Qué queremos probar aquí? Que usted sabe determinar la derivada de una multiplicación o de una división. ¿Bien? Solo que aquí usted no va a ver X, usted ya va a ver quién es F
quien es f', f', g y g'. Así que nosotros tenemos todo lo que necesitamos para sustituir en estos tres ejercicios. Así que vamos a trabajar con eso. Una vez terminemos esta serie de ejercicios, vamos a presentar la regla de la cadena. Así que volvamos a la pizarra. Bien, vamos a continuar determinando las derivadas. Así que continuamos con el tema determina la derivada, partiendo de que estamos determinando derivadas de productos y cocientes, ¿ok? Determina la derivada. Así que, ¿qué tal si determinamos la derivada respecto a x del producto 1 más 2x cuadrado por x menos x cuadrado? ¿Ok? Vamos a determinar esa derivada. La derivada de este producto es igual a el primer factor 1 más 2x cuadrado por la derivada del segundo. ¿Cuál es la derivada del segundo factor? 1 menos 2x más el segundo x menos x cuadrado por la derivada del primero. La derivada del primero es 0 más 4x. 4x. Bien. Así que aplicamos la ley distributiva. 1 por 1 es 1. 1 por menos 2x menos 2x. 2x cuadrado por 1 más 2x cuadrado. 2x cuadrado por menos 2x menos 4x a la 3. Así que estos cuatro términos son de esta multiplicación. Vamos a ver. Más x por 4x, 4x a la 2. Menos x cuadrado por 4x, menos 4x a la 3. Bien. Como pueden notar, esta suma no afecta las operaciones matemáticas ni los signos que están aquí. Así que nosotros podemos directamente sumar, no hay que hacer ningún otro cambio. ¿Ven? Así que nosotros podemos ver un término constante. Ese término constante no tiene otro término semejante, no hay otro término constante. Veamos los que tienen x a la 1. ¿Por qué x a la 1? Porque es el orden en que los estoy encontrando. Así que aquí tengo x a la 1 y no vuelvo a ver más. Así que 1 menos 2x. Veamos los términos que tienen x a la 2. Tenemos este y tenemos este. Así que tenemos 2x a la 2 más 4x a la 2. Tenemos 6x a la 2. Y los términos que contengan x a la 3 los voy a poner con una concavidad hacia abajo. Menos 4x a la 3. Le sigo restando 4x a la 3 y ahora tenemos menos 8x a la 3. Bien. Así el ejercicio se puede finalizar dado que el autor nos está dando expresiones donde las x de mayor exponente, las x de mayor grado están a la derecha. Así que el ejercicio bien puede terminar ahí. No es necesario, lo puede dejar ahí. Ahora, de forma universal, la forma más recomendada es que si hay un polinomio, se coloque de forma simplificada. Así que podríamos empezar como menos 8x a la 3 más 6x a la 2 menos 2x más 1. Esa es otra forma. Y nadie le puede decir que está incorrecto, ¿ok? Bien, observen eso. Bien.
Veamos aplicar nuevamente la regla del producto. Determinemos la derivada respecto a x de 3x cuadrado menos 5x por e a la x. Bien. Así que tenemos las reglas de la multiplicación. ¿Cómo se resuelve? El primer factor por la derivada del segundo más el segundo factor por la derivada del primero. El primer factor, 3x cuadrado menos 5x. Primer factor por la derivada del segundo, la derivada de e a la x es e a la x. Más el segundo factor, e a la x, por la derivada del primero, 6x menos 5. La derivada de 3x cuadrado menos 5x es 6x a la 1, 6x menos 5. ¿Ok? Aplicamos la ley distributiva. 3x cuadrado por e a la x es 3x cuadrado e a la x. Menos 5x por e a la x, menos 5x e a la x. Más e a la x por 6x, 6x e a la x. E a la x por menos 5, menos 5 e a la x. Bien, ¿qué hicimos de este paso a este paso? Aplicamos la ley distributiva. Bien, entonces podemos ver que este término, todos tienen e a la x, e a la x, e a la x, e a la x. Así que vamos a ver la variable que está acompañando a ese e a la x. Aquí es un x cuadrado, aquí un x a la 1, este también x a la 1. Así que estos dos son términos semejantes entre sí. ¿Ok? Y este es un término constante multiplicado a e a la x. Así que esto se puede expresar como 3x cuadrado e a la x. Nota que tienes menos 5x e a la x más 6x e a la x. Así que esto es como decir 6 libros menos 5 libros. 6 libros menos 5 libros. Un libro. Pero en lugar de libros tengo x e a la x. Así que tengo más x e a la x menos 5 e a la x. Bien, ¿qué hicimos de este paso a este paso? Sumamos términos semejantes. Claro, sumamos, pero pasó a ser una resta. Bien, pasó a ser una resta de menos 5 más 6. Son términos semejantes, x e a la x, x e a la x. Y por último, algo que se puede hacer es, ya que todos tienen e a la x, podemos sacar e a la x factor común y decir 3x cuadrado más x menos 5. Y de esta forma está absolutamente simplificado. Bien, observen esa expresión, observen el procedimiento y vean si tienen alguna pregunta. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Sí? ¿Hay algún comentario? Quiero saber si el audio está funcionando. Yo, profesor. Excelente. ¿Algún comentario? Sí, repíteme la cancelación de X, de 5X, 6X. Claro que sí, con mucho gusto. Vamos a ver. Voy a utilizar este pedacito de la pizarra. ¿Bien? Ok. Aquí hay un x e a la x, ¿cierto? ¿Sí? Sí. Aquí hay otro. Aquí hay otro x e a la x. ¿Cuánto llevo? Aquí hay uno, un x e a la x. Aquí hay otro, ya van dos. Aquí hay tres. ¿Sí? Vamos a escribirlo. Lo quiero poner salteado para que lo vean como si fueran
objetos que usted arroja sobre una mesa. Así que imagínese que esto es una mesa y la mesa está llena de papeles que tienen escrito X a la X. Así que yo arrojé varios papeles que dicen, en el papel lo único que aparece escrito es X a la X. Así que aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Cuántos X a la X usted observa en esta parte de la pizarra? ¿Cuántos usted observa? 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Cierto? Sí. Aquí dice exactamente lo que dice aquí. 6 de esas cosas que se llaman X a la X. Pero le vamos a restar 5 de ellos mismos. De esos 6, estos 6 son estos 6X a la X que están aquí. 6X a la X, mira, aquí tiene 1, aquí tiene 2, 3, 4, 5, en el orden que usted lo quiera. 6X a la X. Bien. Ahora, ¿qué dice aquí? Que hay que restarle 5. Así que yo voy a hacer esto, si usted me lo permite. 1, 2, 3, 4, 5. Le quité 5X a la X. ¿Cuántos me quedaron? 1. 1. Y ese 1 es este que está aquí. ¿Bien? Ok, pero ¿cuál es el X que está atrás de ese? A ver. La X que proviene atrás de ese. ¿De dónde viene? Ah, ese es de arriba. Ok, ya. No, pero quiero estar seguro que comprendí su pregunta. Sí, A sí, ver, la cancelación la entiendo. Lo que no entiendo es por qué había 2 a la X. Pero veo que es del 3X al cuadrado. el 3X a la 2 a la X, tal y que vino producto de 3X a la 2 por a la X, salió él. Al no haber otro término que se llame X cuadrado a la X, no hay otro más. Lo que hace que un término sea semejante a otro es todo lo que no sea el término constante. Así que este 3 no juega ningún rol en el término en saber si es un término semejante. Solamente el X a la 2 a la X. Toda esa expresión es lo que me hace, lo que me distingue. Si hay otro que se parezca a X a la 2 a la X. No, este no dice X a la 2 a la X. Este tampoco lo dice. Así que él no tiene nadie a quien ser sumado o restado, va directo. El segundo dice menos 5X a la X. ¿Qué es lo importante aquí? El apellido, X a la X. Hay otro X a la X. Mira, aquí hay otro X a la X. Este no tiene X a la X, solamente tiene a la X. Así que él y él son términos semejantes. ¿Qué se hace? Pues lo que diga el ejercicio. Aquí hay un menos, aquí hay un más. Es lo mismo que decir este menos este. Y ahí fue el ejercicio visual que hicimos al lado derecho de la pizarra, donde contestamos que era igual a X por a la X. ¿Bien? Y sepa que estos dos términos vinieron de esta ley distributiva, 3X cuadrado por a la X, 3X cuadrado de a la X, menos 5X por a la X, menos 5X a la X. Este más es este más. Yo procuro que asegurarme que cuando tengo un más se sepa que este más es exactamente este más, que el resolver este ejercicio ocupó el espacio que está debajo de él y que la solución de esta parte está justo debajo de él. Por ejemplo, e a la x por 6x, 6x e a la x, menos e a la x por 5, menos 5 veces e a la x. Tanto este término, que es el último, que no tiene ni x ni x cuadrado, como este que tiene x cuadrado, ninguno de ellos tiene términos semejantes, son solamente los dos centrales. Por eso es que ellos dos se quedan hasta el final. Y entonces yo veo que estos términos que tienen e a la x, todos lo tienen. Pudo haber sido otro número, pudo haber sido que se repitiera un múltiplo de 8, un múltiplo, ¿ves? ¿Me sigue? Pero aquí el que se repite es el e a la x. Así que yo tomo e a la x como factor común y digo e a la x por 3x cuadrado, 3x cuadrado e a la x. Ah, está bien hecho. Más e a la x por x, x e a la x. Está bien hecho ese también. Menos 5 por e a la x, menos 5 a la x. Quiere decir que esta factorización, mediante el método de factor común, está bien realizada.
Porque cuando yo multiplico él por cada uno de ellos, me da el paso anterior, quiere decir que esa factorización estuvo correcta. ¿Alguna otra pregunta? La del compañero estuvo excelente, porque un paso que no se entienda, pues no se entiende el ejercicio entero, aunque usted domine el concepto de la derivada de una multiplicación. Si hay un problemita algebraico, usted va a sentir que perdió el material, y no debe ser así. ¿Alguna pregunta ahora? Bien, si lo han copiado, copien y vamos para el próximo. Vamos a determinar la derivada de un cociente. Así que vamos a utilizar la regla de la derivada de una división. Este es un ejercicio extremadamente corto. Determinemos la derivada respecto a x de la función x dividido entre e a la x. Observen que estamos ante la derivada de una división. Así que esto es denominador por la derivada del numerador menos numerador por la derivada del denominador, todo dividido entre el denominador al cuadrado. O, como dicen los estudiantes, y los estudiantes utilizan sus propias palabras, y si funciona para algunos, puede funcionar para otros. Algunos dicen el de abajo por la derivada del de arriba, menos el de arriba por la derivada del de abajo, todo dividido entre el de abajo al cuadrado. Así que se puede hacer. Dado que es una expresión pequeña, se puede hacer en esta línea. No tengo que evitar el espacio, entiendo que debe dar. El de abajo por la derivada del de arriba. ¿Quién es la derivada del de arriba? 1. Menos, recuerda que en la derivada de una división, la operación entre suma o resta es resta. Mientras en la derivada de una multiplicación involucraba suma, la derivada de una división involucra una resta. Menos el de arriba por la derivada del de abajo. ¿Ok? Todo dividido entre el de abajo al cuadrado. ¿Ok? Denominador por la derivada del numerador menos numerador por la derivada del denominador. Recuerden que la derivada de e a la x es igual a e a la x. Todo dividido entre e a la x al cuadrado. Bien, próximo paso. E a la x por 1, e a la x. Menos x, e a la x, dividido entre. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos una base con un exponente, es decir, una potencia, y esta potencia tiene otro exponente? ¿Qué pasa cuando le colocamos un exponente a algo que ya de por sí tiene un exponente? Estamos hablando de la regla x elevado a la m elevado a la n. Usted lo que hace es que multiplica los dos exponentes. Eso es igual a x elevado a la m por n. Bien, cuando usted le coloca un exponente a una potencia, es decir, a un término que ya tenía un exponente, usted deja esa misma base y multiplica los exponentes. ¿Sí? Por ejemplo, si usted tuviera 5 elevado a la 3 elevado a la 7, usted diría, esto es 5 a la 3 por 7, esto es 5 a la 21. Y lo deja así, porque estos ejercicios no miden que usted sea un genio y multiplique 5 por 5 21 veces. Para eso está una calculadora. Lo que mide un curso bien diseñado es que usted sepa aplicar las leyes de exponente. ¿Bien? Así que noten que los exponentes se multiplican cuando usted tiene el exponente sobre una potencia. Un error bien común de los estudiantes es cuando le presentan algo como esto. X a la m multiplicado por x a la n. Aquí estamos multiplicando bases iguales. Pues aquí se suman los exponentes. Muchos estudiantes se equivocan y piensan que al multiplicar bases iguales se multiplican los exponentes. Y no. Al multiplicar bases iguales, usted suma los exponentes. Cuando usted multiplica los exponentes es cuando tiene esta expresión.
un exponente sobre algo que ya tenía exponente. Bien, así que un repaso de álgebra. Vean esas dos reglas. ¿Cuál de esas dos reglas es la que estamos utilizando aquí? La de arriba. X a la m por elevado a la n es x a la m por n. Así que elevar al cuadrado algo que ya tiene exponente, usted multiplica los exponentes. Así que esto es e elevado a la x por 2, 2x. E elevado a la 2x. Esto es e a la x al cuadrado. Hubiese sido lo mismo. Habría sido lo mismo que e a la 2 elevado a la x. Lo que pasa es que eso no hace sentido. Mayormente usted tiene un e a la x y lo eleva a un exponente. Bien. Noten que aquí hay un factor común, e a la x. E a la x multiplicado, si el único término era el mismo, quiere decir que se multiplica por 1, estamos sacando factor común, menos x. Bien. Entre e a la 2x. Nota, e a la x por 1 regresaría a e a la x. Menos e a la x por x, x a la x. Quiere decir que ese factor común está bien realizado. Nota, observando únicamente numerador y numerador. Si vas de izquierda a derecha, estás sacando factor común. Pero si lo lees de derecha a izquierda, estás aplicando la ley distributiva. ¿Ok? Quita el denominador de tu mente por un momento y observa el numerador. Si tú dices que e a la x menos x e a la x es igual a e a la x por paréntesis 1 menos x, es decir, si lees esta oración de izquierda a derecha, estás realizando factorización mediante el método de factor común. Pero si esa misma oración la leyeras de derecha a izquierda, estás aplicando la ley distributiva. ¿Ok? Bien. ¿Y qué vemos aquí? E a la x y e a la 2x. ¿Qué tienen en común? ¿Se le puede hacer algo? ¿Hay algo que se pueda hacer? Bueno, aquí hay otra regla de exponente. Cuando usted tiene x a la m dividido entre x a la n, cuando usted tiene bases iguales y las divide, usted va a dejar la base y restar los exponentes. Cuando usted está dividiendo bases iguales, como aquí e y e son bases iguales, los exponentes usted los va a restar en el mismo orden en que aparecen, el de arriba menos el de abajo. ¿Ok? Así que x a la m entre x a la n es igual a x a la m menos n. Por lo tanto, si usted tiene e a la x entre e a la 2x, y recuerden, esto no es cálculo, esto es álgebra. ¿Ok? Esto es álgebra. Esto es igual a e a la x menos 2x. ¿Ok? X menos 2x. Esto es igual a e a la negativo x. ¿Sí? Si tú tienes 1 y le restas 2, te quedaste en déficit, tienes menos 1. ¿Ok? ¿Ok? Bien. Así que el próximo paso sería decir que esto es igual a e a la menos x multiplicado por 1 menos x. Borramos la explicación. Y usted preguntará, ¿pero qué pasó con la división? Pues es que esta división canceló y obtuvimos esto. E a la x entre e a la 2x me dio e a la menos x. Y el último paso, yo le he dicho que los exponentes negativos se cambian. Hacen que la potencia cambie de numerador a denominador o viceversa, dependiendo cuál sea el caso. Como aquí el exponente es negativo en una expresión que está en el numerador, porque todo está dividido entre 1, eso es numerador, lo vamos a pasar al denominador y ¿qué va a quedar arriba? 1 menos x y abajo e a la positivo x. Usted cuando cambia de numerador a denominador, una potencia,
la base no se afecta a su signo, solamente afecta el signo de su exponente. Así que cuando estaba como numerador era negativo x el exponente, ahora en el denominador el exponente es positivo x. Y esta es la derivada. Bien, necesitamos muchos recursos que se emplean en álgebra para poder contestar ejercicios como este. Así que verifiquen y vamos para el próximo. Bien. Veamos el próximo. Determinemos la derivada respecto a x. Bien. De 1 más 2x entre 3 menos 4x. Así que estamos buscando la derivada de un cociente. Bien, la derivada de una división. ¿Cómo sería? Denominador por la derivada del numerador menos numerador por la derivada del denominador, todo dividido entre el cuadrado del denominador. Bien, así que vamos a contestar este. Este es igual a denominador, el de abajo, por la derivada del de arriba, por la derivada del numerador. ¿Cuál es la derivada del numerador? 0 más 2. La derivada es 2. Menos el numerador, el de arriba, 1 más 2x, por la derivada del de abajo. 0 menos 4, menos 4. ¿Ok? Próximo paso. Y dividido entre el denominador al cuadrado. 3 menos 4x, todo al cuadrado. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Qué hacemos ahora? Aplicar la ley distributiva. Así que esto es igual a 2 por 3, 6 menos 4x por 2 menos 8x menos, resuelvo esto y luego le cambio el signo, ¿ok? 1 por menos 4, menos 4. 2x por menos 4, menos 8x. Todo dividido entre 3 menos 4x al cuadrado, ¿ok? Verifiquen, bien, este es el próximo paso. No confundan esta parte con esta parte, bien. Este es el próximo paso, bien. Observen. Así que el próximo paso sería romper todos esos paréntesis. 6 menos 8x menos menos más 4 menos menos más 8x. Bien, 6 menos 8x no sufre ningún cambio porque no hay nada a la izquierda, ningún negativo que le afecte el signo. Menos, este menos cambia el negativo a positivo, por eso aquí tenemos más 4. Y a la misma vez, este menos cambia esta recta a suma, por eso tenemos más 8x. Todo dividido entre 3 menos 4x al cuadrado. Bien. ¿Qué podemos ver? Noten que menos 8x y positivo 8x son términos semejantes, pero además de ser términos semejantes, son opuestos. Son exactamente opuestos. Entiéndase por opuesto dos números que al ser sumados dan 0. Bien, otro nombre para decir opuesto es el inverso aditivo.
El inverso aditivo o el opuesto de un número real es otro número real, de manera tal que cuando se suma un número con su opuesto o cuando se suma un número con su inverso aditivo, el resultado es 0. Así que menos 8x y positivo 8x son inversos, unos son inversos del otro, ¿ok? Así que ellos van a cancelar y nota este 6 y el 4 son términos semejantes. Yo voy a usar una concavidad hacia abajo para ilustrar que son términos semejantes. ¿Qué ocurre con el 6 y el 4? ¿Qué relación hay entre ellos en términos matemáticos? Esta resta es del 8x, no tiene que ver nada. Así que 6 más 4. Por lo tanto, si este 8 y este 8, este 8x y este 8x cancelaron, y este 6 más 4 es 10, todo lo que quedó en el numerador es un 10. Así que el último paso, si me permiten, voy a colocarlo acá arriba, no hace falta borrar nada. Esto es igual a 10 dividido entre 3 menos 4x al cuadrado. Y ya el ejercicio está en su forma más simple. Vean todo lo que canceló. ¿Alguna duda aquí? ¿Se entiende? ¿Algo que no le haga sentido? Bien. Así que vamos para el ejercicio que involucra la sustitución. Bien. Bien. El ejercicio lee de la siguiente forma. Supongamos que f de 5, cuando dice supongamos, quiere decir que esto es información dada. O sea, el ejercicio tiene que partir de algo que te dan para luego preguntarte algo. Bien, en toda pregunta, sea de matemática o sea de cualquier disciplina, toda pregunta tiene que venir de la mano de una información dada. Bien, te damos esto, te preguntamos esto. Así que, ¿cuál es el dado? ¿Qué es la información que te suministran? Supongamos que f de 5 es igual a 1, f' de 5 es igual a 6, g de 5 es igual a negativo 3 y g' de 5 es igual, todo 5 es igual a 2. Bien. Así que esto es una suposición, ¿ok? No debe haber preguntas como ¿de dónde salió ese 1? ¿De dónde salió ese 6? Y así sucesivamente. No, así es como el ejercicio te lo presentan. Dado que f de 5 es 1, dado que f' de 5 es 6, dado que g de 5 es menos 3 y dado que g' de 5 es 2, ahora te vamos a hacer una pregunta. La primera pregunta, sí que vamos a hacer una pregunta, contestamos en la pizarra, la borramos y luego hacemos la próxima por cuestión de espacio. La primera pregunta es la siguiente. Determina f por g de 5. Determina la derivada. Bien, vamos a ver que se entienda. Determina la derivada de f por g de 5. Bien. Bien. ¿Qué estamos preguntando aquí? La derivada de una multiplicación. La derivada de una multiplicación. Así que esto es igual al primero f de 5
por la derivada del segundo g' de 5 más el segundo g de 5 por la derivada del primero, f' de 5. Y esta oración que están viendo aquí, de aquí hasta acá, es todo el razonamiento del curso de cálculo, ¿bien? Todo lo demás que venga ahora es simplemente aritmética básica. Esta es la parte que dice si usted comprendió el concepto. ¿Bien? Así que la primera función por la derivada de la segunda más la segunda función por la derivada de la primera, claro, evaluado en 5. Esto es igual a, ¿estamos listos para sustituir ya? ¿Quién es f de 5? 1. En este momento, ¿qué vamos a hacer? Sustitución directa. ¿Quién es g' de 5? 2. Más. ¿Quién es g de 5? Negativo 3. ¿Quién es f' de 5? 6. ¿Alguna pregunta en este paso? En este paso, lo que hicimos fue sustituir. Primer paso, aplicamos la regla de la derivada de una multiplicación. Primera función por la derivada de la segunda, más segunda función por la derivada de la primera. Y en el segundo paso, realizamos las sustituciones. El tercer paso consiste en simplificar 1 por 2, 2, más, menos 3 por 6, negativo 18. Así que esto pasa a ser 18 menos 2, pero con signo negativo, ¿verdad? Así que esto es 2 más negativo 18. Tenemos suma de signos distintos. Suma de signos distintos. Procedemos a la resta y aplicamos el signo del número con mayor magnitud. ¿Quién tiene mayor magnitud? Yo no puedo decir que él es mayor. El mayor es el 2, pero el 18 es el de mayor magnitud, que es un número con gran magnitud en relación a otro. ¿Por qué el menos 18 tiene más magnitud que el 2? Porque está más separado del 0. Si usted está parado en el 0, tiene que dar 18 pasos para llegar al menos 18, pero apenas tiene que dar 2 pasos para llegar al 2. Así que la regla dice, vas a proceder a la resta y vas a asignar el signo de aquel que tenga mayor magnitud. Así que se da el signo negativo. Por lo tanto, el resultado es negativo 16. ¿Alguna pregunta? ¿No? No hubo pregunta. Bien. Ahora vamos a ver la derivada de una división. Así que, próximo ejercicio, vamos a determinar la derivada de una división f entre g. Vamos a buscar la derivada de una división, pero evaluada en 5. Evaluada en 5. Este es igual al denominador g de 5 por la derivada del numerador f' de 5 menos numerador f de 5 por la derivada del denominador g' de 5. Todo dividido entre g de 5 al cuadrado. Entre g de 5 al cuadrado. Bien, esto es igual a el primer paso, que es este del ejercicio. El primer paso, aplicar la regla de la derivada de una división. El de abajo por la derivada del de arriba, menos el de arriba por la derivada del de abajo, dividido entre el cuadrado del de abajo. Segundo paso, a realizar una sustitución directa.
¿Quién es g de 5? G de 5 es negativo 3. ¿Quién es f' de 5? Positivo 6. Menos. ¿Quién es f de 5? Positivo 1. ¿Quién es g' de 5? Positivo 2. Dividido entre g de 5 al cuadrado. ¿Quién es g de 5 al cuadrado? Negativo 3 al cuadrado. ¿Ok? Así que voy a utilizar el pedazo de la izquierda para que me quepan los dos pasos que podrían faltar. Este es igual a negativo 3 por 6, negativo 18, menos 1 por 2, menos 2, entre negativo 3 al cuadrado pasa a ser un positivo 9. Esto es igual a menos 18 menos 2 es menos 18 más negativo 2. Pasa a ser una suma de signos iguales, se queda el signo y se procede a la suma. Así que esto es igual a negativo 20. Negativo 20 entre 9. Bien, y así lo puede dejar expresado. Como yo le he dicho, es mucho más aceptado cuando el signo negativo lo coloca a toda la fracción. ¿Okay? Así que en lugar de escribir el paso nuevamente, simplemente borro la rayita y la pongo en el centro. ¿Alguna duda aquí? ¿Pregunta? Así que el tercero es otro cociente. Vamos a hacer la derivada del otro cociente. Bien. Así que la próxima derivada es, determina la derivada de g entre f evaluada en 5. Bien. Así que la derivada de una división es el de abajo, f de 5, por la derivada del de arriba, g' de 5, menos el de arriba, menos g de 5, por la derivada del de abajo, f' de 5, todo dividido entre f de 5 y el resultado elevado al cuadrado. Bien. En ocasiones, algo que no he hecho, se puede a una expresión compleja como f de 5, que no es un número, en realidad es un número, pero simbólicamente necesita usted necesita escribir todos estos pequeños símbolos para ilustrar f de 5. Usted puede encerrar todo eso en corchete. Eso es una forma bastante aceptada. Aplicamos la regla de la división. Veamos nuevamente. El de abajo por la derivada del de arriba menos el de arriba por la derivada del de abajo entre el de abajo al cuadrado. Así que estamos bien. Próximo paso es realizar una sustitución. F de 5 es 1 por g' de 5 positivo 2 menos g de 5 negativo 3 por f' de 5 6 todo dividido entre f de 5 al cuadrado, todo dividido entre 1 al cuadrado. Noten que 1 al cuadrado es 1. Así que en el próximo paso podemos prescindir de ese 1 al cuadrado porque simplemente es un 1 y un denominador 1 no se escribe. ¿Ok? Bien, esto es igual a 1 por 2 menos negativo 18. Nota que estamos ante una resta. El primero se queda igual. Cambio la operación de resta suma. Le busco el opuesto a menos 18, pasa a ser un positivo 18. El resultado es 20. Nuevamente, cuando usted repase este ejercicio y se pregunta qué pasó con el denominador, pues sepa que el denominador f de 5 es 1. Al cuadrado sigue siendo 1. Si hubiese sido cualquier otro número, tenemos que escribir ese denominador. Pero como es un 1, ya en el paso siguiente usted va a ver una expresión de forma lineal, ¿ok? No va a haber ninguna fracción.
el resultado es 20. ¿Alguna pregunta aquí? Bien. Yo quiero que recuerden de su curso de precálculo el concepto de composición de funciones. Bien. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo le doy dos funciones? Digamos, f de x es igual a 2x más 1 y le digo que g de x es igual a x a la 2 y yo le pregunto, por ejemplo, determina la composición de f y g de x. Si yo les pregunto la composición de f y g, usted me diría, esto es igual a f de g de x. Que esto es igual a f de x cuadrado. Porque g de x es x cuadrado, ¿verdad? Lo cual es igual a, ¿qué dice f? Que la expresión encerrada en el paréntesis le multipliques un 2 y le sumes un 1. Así que lo que está encerrado en el paréntesis lo multiplico por un 2 y le sumo 1. De forma tal que 2x cuadrado más 1 es la composición de f con g. ¿Bien? Sin embargo, me gustaría subir ese número un poquito más arriba, 2x cuadrado más 1. ¿Bien? Porque quiero que comparen esta composición con esta otra. ¿Cuál es la composición de G y F? ¿Cuál es la composición de G y F? Ahí estamos diciendo, utiliza la función F y sustitúyela dentro de la G. Así que la composición de G y F es G de F de X, que es igual a G de, ¿quién es F de X? 2X más 1. G de 2X más 1, que es igual a, ¿qué dice G? Que lo que está en el paréntesis lo elevo al cuadrado. Pues lo que está en el paréntesis lo voy a elevar al cuadrado. Bien. Y claro, ese ejercicio no está del todo simplificado porque esto es la expansión de un binomio. Y si yo recuerdo la regla de expandir un binomio, a más b al cuadrado es igual a al cuadrado más 2ab más b al cuadrado. Así que si yo recuerdo este concepto, a más b a la 2 es igual a la 2 más 2ab más b a la 2. Si yo recuerdo el cuadrado de una suma, yo puedo decir que es igual al cuadrado del primero más 2 veces la multiplicación de los dos términos más el cuadrado del segundo. ¿Bien? Así que yo voy a aplicar exactamente este mismo principio y voy a decir, esto es igual a el cuadrado del primero, 4x cuadrado, más 2 veces la multiplicación de ellos, 2 veces 2x por 1, 4x, más el segundo al cuadrado, 1. Ya esto está en su forma más simple. Bien. Nota la diferencia entre esta expresión y esta expresión. Bien. Ahora quiero que sepas que tú estás encerrando una función dentro de otra. Bien. ¿Qué pasa si esas funciones fueran un poco más complejas que una expresión lineal y una cuadrática? ¿Qué pasa si fueran un poco más complejas? Bien. Por ejemplo, si esto hubiese sido quizás 3 términos, si esto hubiesen sido 3 términos en lugar de 2 términos, ¿qué pasa si hubiesen sido 3 términos y luego un exponente y yo le buscara la derivada a una expresión así? Pues para eso necesito la regla de la cadena, ¿bien? Bien, por ejemplo,
La regla de la cadena se utiliza para determinar derivadas de funciones que son el producto de composición de funciones. Por ejemplo, vamos a suponer, si usted tiene, por ejemplo, f de x es igual a x a la 3 y g de x es x a la 2 más 8x. Si yo les preguntara la composición de f con g, usted me diría que esto es f de g de x, que es igual a f de x cuadrado más 8x, que es igual a x cuadrado más 8x al cubo. En cálculo no necesita expandir ese cubo, en precálculo tienes que expandirlo, pero en cálculo no, porque no están midiendo esa destreza, están midiendo la siguiente. Supongamos que la función que te presentan es esta y te piden que le determines la derivada. Así que cuando ves esta expresión, quizás tú estás acostumbrado a una expresión como esta, pero sin este 3. Es decir, un x a la 2 más 8x. Bien, ¿me permiten? Quizás ustedes podrían decirme la derivada de x a la 2 más 8x. O quizás usted me podría decir la derivada de este, o quizás me podría decir la derivada de este. Pero cuando tiene una expresión que es producto de la composición de funciones, se recomienda utilizar lo que se conoce como la regla de la cadena. Entonces, usted va a hacer lo siguiente. Vamos a partir de que tenemos que determinar la derivada de esta función. La explicación de la composición de funciones es para que usted recuerde qué es una composición de funciones y que la regla de la cadena se va a utilizar para funciones que son producto de composición de dos funciones. Así que vamos a determinar la derivada de x a la 2 más 8x más 3. Así que vamos a determinar la derivada respecto a x de x a la 2 más 8x elevado a la 3. Bien, aquí ustedes tienen que darse cuenta que hay una expresión que está sufriendo un efecto. Vean el trabajo de determinar de cuál es la función que está sufriendo el efecto de una segunda función. Es la parte más importante de determinar la derivada mediante la regla de la cadena. Bien, entonces yo voy a hacer lo siguiente. Yo tengo que determinar cuál es la función que está sufriendo cambios. ¿Cuál es la función que está sufriendo el efecto de otra? Y me doy cuenta que esto que está aquí está sufriendo el efecto de un exponente. Él de por sí, x a la 2 más 8x es una función. X a la 2 más 8x es una función y está sufriendo el efecto, por ejemplo, de un exponente, que es el caso más común. A esta función que está sufriendo el efecto del exponente yo le voy a llamar u. U es igual a x a la 2 más 8x. Bien. Entonces, la derivada respecto a x, mira cómo esto va a pasar a ser. Mira, la derivada respecto a x la vamos a convertir
si me permiten, vamos a hacer nosotros siempre le vamos a buscar la derivada a una función y esa función le vamos a llamar y. La derivada de y, la derivada de una función respecto a x va a ser igual a la derivada de y respecto a u multiplicada por la derivada de u respecto a x. Bien, de modo tal que si te imaginaras que de u lo pudiéramos cancelar, estaremos diciendo derivada de y respecto a x. Bien, siempre derivada respecto a y. Lo que pasa es que aquí y es toda esta expresión. ¿Ok? Y es toda esa expresión. Así que yo necesito saber cuál es la derivada de y respecto a u y multiplicarla por la derivada de u respecto a x. Bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Vamos a ver cuál es la derivada de y respecto a u. Nota que si u es igual a x a la 2 más 3, ¿quién sería la derivada de u respecto a x? ¿Cuál sería? Si u es igual a esto, ¿cuál sería su derivada? 2x más 8. Tengan eso en cuenta, porque vamos a necesitar ese 2x más 8. Y también, si u es igual a x a la 2 más 8x, entonces tienes que darte cuenta que esta expresión es como decir que y es igual, tenemos que recordar que y es igual a u a la 3. ¿Bien? Así que, ¿qué tal si reescribo estas tres ideas? Bien, me van a perdonar aquí. Si yo concluyo que este pedazo de la función es u, entonces yo estoy diciendo que la función se llama y es igual a u a la 3. Entonces, tengo que conocer que u es igual a x a la 2 más 8x. ¿Bien? Y estos dos datos me van a ayudar a poder contestar esta expresión aquí. ¿Bien? Por ejemplo, ¿cuál es la derivada de y respecto a u? Pues mira, la derivada de y respecto a u es buscar la derivada de esta expresión. ¿Cuál es la derivada de esta función? Si estamos buscando decir que y es igual a u a la 3, la derivada de y respecto a u es 3 por u al cuadrado. Así que la derivada de y respecto a u es 3u al cuadrado. Me gustaría mejor escribirlo abajo para que puedan comparar. Esta expresión es igual, la derivada de y respecto a u es 3u al cuadrado. La derivada de u respecto a x es la derivada de esta expresión. La derivada de esta expresión es 2x más 8. Así que esto va multiplicado por 2x más 8. ¿Ok? Y ahora, en este momento, podemos hacer la sustitución de u como x a la 2 más 8x. En este momento vamos mejor a hacer la sustitución. Así que esto es igual a 3 veces x a la 2 más 8x elevado al cuadrado multiplicado por 2x más 8. Bien. Así que 3u al cuadrado es 3x cuadrado más 8x al cuadrado. Esto es u multiplicado por 2x más 8. Bien. Y algo que pueden entonces añadir, entonces podemos multiplicar el 3 por cada uno de estos términos y decir que 3 por 2x es 6x más 3 por 8, 24, 6x más 24, multiplicado
por x cuadrado más 8x a la 2. Y ya esta expresión está en su forma más simple. Bien. Así que usted va a ver una función con un exponente y una serie de elementos multiplicándola a ella. Ese es el comportamiento de la contestación de la derivada utilizando la regla de la cadena. Bien, observen eso. Vean si tienen alguna pregunta. El primer paso al resolver una derivada que requiera la regla de la cadena es saber cómo establecer a y en términos de u y luego saber determinar u en términos de x. Bien. Bien, verifiquen eso para hacer otro con la regla de la cadena. Bien. Así que continuamos determinando la derivada mediante la regla de la cadena. Mediante la regla de la cadena, ¿ok? Vean, por ejemplo, esta función. Digamos, f de x es igual a x a la 3 menos 5x elevado a la 10. ¿Ok? F de x es igual a x a la 3 menos 5x elevado a la 10. Así que y, que es f de x, y se puede escribir como u a la 10. Y es igual a u a la 10, donde u es igual a x a la 3 menos 5x. ¿Alguna duda aquí? Así que f de x, que es y, lo vamos a expresar como x a la 3 menos 5, x a la 10, x a la 3 menos 5x, lo sustituimos como una u y expresamos a y como u a la 10. Bien, donde u es igual a x a la 3 menos 5x, ¿ok? Bien. Así que f de x es igual a x a la 3 menos 5x elevado a la 10. Así que establecemos a y como u a la 10 y u es igual a x a la 3 menos 5x. La derivada de y respecto a x es igual a la derivada de y respecto a u por la derivada de u respecto a x. Bien. Bien. ¿Quién es la derivada de y respecto a u? Bueno, la derivada de y respecto a u es determinar la derivada de esta expresión. Sería 10u elevado a la 9. Así que esto es 10u a la 9. 10u a la 9 es la derivada de y respecto a u. Multiplicado por la derivada de u respecto a x. ¿Quién es la derivada de u respecto a x? Sería 3x cuadrado menos 5 por 3x cuadrado menos 5. Bien. Bien. Podemos hacer la sustitución y esto es igual a 10 veces, ¿quién es u? X a la 3 menos 5x. ¿Qué exponente tiene la u aquí? Un 9, así que la u va a tener como exponente un 9, multiplicado por este paréntesis, 3x cuadrado
menos 5, que es la derivada de u respecto a x. Así que esto es igual a, podemos multiplicar el 10 por cada uno de esos términos y tendríamos 10 por 3x cuadrado, tendríamos 30x cuadrado, 10 por 5, menos 50, todo eso encerrado entre paréntesis, multiplicado por este paréntesis a la 9, x a la 3, menos 5x elevado a la 9. Bien. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Continuamos. Bien. F de x es igual a 4x cuadrado menos 10 elevado a la 10. Determinemos la derivada de f de x igual a 4x cuadrado menos 10 elevado a la 10. Así que a f de x o y lo vamos a expresar en términos de u y a u lo vamos a expresar en términos de x. Así que decimos que y es igual a u elevado a la 10 y u es igual a 4x cuadrado menos 10. 4x cuadrado menos 10. ¿Alguna pregunta aquí? ¿Vamos bien? Entonces, la derivada de y en términos de x es igual a la derivada de y respecto a u multiplicada por la derivada de u respecto a x. ¿Ok? ¿Quién es la derivada de y respecto a u? ¿Cuál es la derivada de y respecto a u? Es 10u elevado a la 9. ¿Ok? Así que todo este término yo lo voy a encerrar en paréntesis. Esto es igual a la derivada de y respecto a u es 10u a la 9. Y el 10u a la 9, correcto, 10u a la 9, va encerrado en el paréntesis, multiplicado por la derivada de u respecto a x, que es 8x. Esto es igual a 8x por 10, tenemos 80x u a la 9. Podemos hacer la multiplicación ahora, la podemos pasar en el paso siguiente, no importa. 80x u a la 9, que es igual a 80x por 4x cuadrado menos 10 elevado a la 9. Bien. La sustitución puede ser en ese momento, puede ser antes, no importa. Así que la derivada, utilizando la regla de la cadena, para la función y es igual a 4x cuadrado menos 10 elevado a la 10, es 80x por 4x cuadrado menos 10 elevado a la 9. Y así se expresa en su forma más simple, ¿bien? A pesar de que ustedes lo vean elaborado, estas derivadas de funciones que son producto de composición de dos funciones se contestan y la forma más simple es de esta manera. Así que usted va a ver una combinación de funciones donde una de ellas va a tener un exponente y usted lo deja expresado, ¿bien? ¿Alguna duda aquí? Bien. Vamos a ver otro ejemplo.
f de x es igual a la raíz cuadrada de x a la 2 más 5x. ¿Ok? F de x es igual a la raíz cuadrada de x a la 2 más 5x. Así que yo puedo expresar a y como la raíz cuadrada de u, pero todos sabemos que en términos de derivada nosotros necesitamos que a lo que le vayamos a determinar derivada tenga exponente. Y buscar la raíz cuadrada es lo mismo que decir que el exponente es un medio. Recuerden que esto va a pasar a ser una u elevada a la un medio, donde esta fracción representa lo siguiente. Este 2 es el índice del radical. Dado que es una raíz cuadrada, no se escribe. Este 1 es el exponente del u dentro del radical, que al ser 1 no se escribe. Así que por eso no se escribe ni el exponente 1 ni el índice 2. Bien, entonces dicho de esa forma, u es igual a la expresión encerrada en el radical, x cuadrado más 5x. X cuadrado más 5x. ¿Alguna duda aquí? ¿No? Bien. Así que cuando determinemos la derivada de y respecto a x, mediante la regla de la cadena, la derivada de y respecto a x es la derivada de y respecto a u multiplicada por la derivada de u respecto a x. ¿Ok? Bien. ¿Quién es la derivada de y respecto a u? La derivada de y respecto a u sería, podemos escribirlo aquí a la derecha para poder tener espacio si me permiten. Bien. La derivada de y respecto a u es la siguiente. Un medio por u elevado a la 1 medio menos 1, ¿verdad? A la 1 medio menos 1. Todo esto es la derivada de y respecto a u. Por la derivada de u respecto a x. Bien, esto lo escribo aquí para que haya espacio. Bien, voy a utilizar ese espacio. ¿Cuál es la derivada de u a la 1 medio? 1 medio por u elevado a la 1 medio menos 1. 1 medio por u elevado a la 1 medio menos 1. ¿Cuál es la derivada de u respecto a x? 2x más 5. Así que la derivada de u respecto a x es 2x más 5. ¿Alguna duda hasta aquí? Esto es igual a 1 medio menos 1. Recordemos que 1 medio menos 1 es 1 medio menos 2 medios, que es igual a negativo 1 medio. Así que este va a ser el exponente. Bien, así que tenemos 1 medio de u a la negativo 1 medio multiplicado por 2x más 5. ¿Cuál es el próximo paso? Utilicen siempre paréntesis porque toda esta expresión está multiplicada toda ella, no solamente el 2x. Si usted no le escribe paréntesis, vamos a entender que el 2x es lo único que está multiplicado. Aquí hay varias cosas que hacer. Por ejemplo, nosotros podemos ver que toda esta expresión es un numerador, pero ¿cuál es esta expresión? Arriba tenemos un 1 y abajo tenemos un 2 u a la 1 medio. ¿Ok? 2 por u a la 1 medio. Ya sabemos que ahí 2 a la u a la 1 medio es raíz cuadrada de u. Y si me permiten, este 1 que quedó aquí multiplicado por 2x más 5, en realidad podemos acortar ese paso y decir que 2x más 5 por el 1 que quedó es 2x más 5. ¿Bien? Bien. Y ahora 2x más 5 se queda arriba.
dividido entre 2 por la raíz cuadrada de u. U a la 1/2 es raíz cuadrada de u. Y ya podemos utilizar la raíz cuadrada de u, decir 2 por la raíz cuadrada de x cuadrado más 5x. Bien, y así esta expresión está en su forma más simple. Verifiquen a ver. Bien, repasando la raíz cuadrada de x cuadrado más 5x, yo puedo decir que y es igual a la raíz cuadrada de u o u a la 1/2, donde u es igual a x cuadrado más 5x. La regla de la cadena establece que la derivada de la función respecto a u es la derivada de y respecto a u o la derivada de u respecto a x. ¿Quién es la derivada de y respecto a u? Pues 1/2 por u elevado a la menos 1, a la 1/2 menos 1, a la menos 1/2. ¿Cuál es la derivada de u respecto a x? 2x más 5, 2x más 5. Así que esta es la derivada de y respecto a u y esta es la derivada de u respecto a x. Así que, ¿qué vamos a hacer? El 1/2 menos 1 lo restamos como 1/2 menos 2/2, negativo 1/2. Eso hace que aquí tengamos un 1 en el numerador y 2 por u a la 1/2 en el denominador. El numerador 1 por 2x más 5 hace que todo el numerador sea 2x más 5. Así que el resultado será 2x más 5 entre 2 veces la raíz cuadrada de u. Entre 2 veces la raíz cuadrada, entre 2 veces la raíz cuadrada de lo que representa u, x cuadrado más 5x. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bien. Pues si no hay ninguna pregunta, pues nos vemos en la próxima clase. Que pasen excelente tarde y gracias por su asistencia y participación. Gracias, profesor. Buenas tardes. Bien, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes a todos. Bueno.